Y está también José Larrinaga, el exvocero de seguridad. Buenos días, Cristina. Buenos días, Luis Alberto, un saludo para todo el auditorio. Así es, te platico rápidamente que en los 5 años del gobierno de Guillermo Padres Elías han asesinado exactamente a 1.5 personas por día. Esto de acuerdo a cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto de septiembre del 2009 a septiembre pasado. En total suman 2.839 homicidios dolosos en la entidad. Destaca 2010 como el año más sangriento al cerrar con 654. Y el mes más fuerte fue julio de ese mismo año, en donde se tuvieron 79. Como bien decías, Luis Alberto, al iniciar el gobierno en 2009, Nogales tenía un problema de violencia. Ese año cerró con 140 homicidios y fue en esos 3 meses, ¿no? Del gobierno panista. Estamos hablando septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y bajó hasta el 2012 cuando tuvo 63, y esto de acuerdo, recordarán, a un operativo que se concentraron diferentes corporaciones en ese sector. Después se pasó a Cajeme, en donde todavía hasta la fecha se tiene ese problema de inseguridad. Los 3 lugares en los últimos 5 años, los 3 primeros lugares han sido primero y segundo, sobre todo Nogales, Cajeme y Hermosillo. Los otros 7, entre los 10 municipios con mayor incidencia, pues destacan San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles, Caborca, Agua Prieta, Guaymas, Navojoa y Puerto Peñasco. Es importante decirte, Luis Alberto y auditorio, que en los 10 municipios, en los 5 años, son 10 municipios en los que se concentra casi el 80% del total de incidencia en el estado. Te platico también que, por ejemplo, este año, en los primeros 9 meses, disminuyó la incidencia, según las cifras oficiales, un 2% comparado al 2013. En los primeros 9 meses se presentaron 429 homicidios, 9 menos que en el 2013, que sumó 438 en el mismo periodo, por lo que sigue todavía el 2010 como el año más violento. También te comento que intentamos hacer una radiografía oficial de quiénes eran las personas a las que mataran, dónde, cómo, la edad, sobre todo, quiénes eran los que estaban muriendo. Sin embargo, ahí nos dieron una información austera totalmente. Solamente nos informaron que es en la vía pública la mayoría de los homicidios, y ahí tuvimos alguna, pues no sé si decirles, si no cuentan definitivamente la Procuraduría con una base sobre la radiografía del delito, porque les pedimos un número de variables. Te repito, preguntábamos la edad, en dónde habían sido asesinados, si en un baldío, en la vía pública, en la vivienda, encontrados en carretera, en el mar, en un tren, dónde habían sido encontrados los cuerpos, cómo los habían asesinado, si arma de fuego, arma blanca, a golpes, en riña, de día, de noche. Entonces, lo único que nos dieron es el lugar, de día, de noche, y el sexo. No nos diseccionaron las edades, ni si eran menores, si eran mujeres menores, adultas, menores de edad, hombres. No tuvimos esta información. Sin embargo, Uniradio Noticias este año ha tenido esa radiografía, que también viene incluido en el portal. Pero y no hay, Círculo. Qué importante lo que dices, pero no hay una metodología estadística para contabilizar, para diseccionar el rostro de la violencia. No es lo que me impresiona en la Procuraduría. Nosotros hemos hecho esa cultura de presentar los datos, quiénes son, por qué, bajo qué circunstancias, pero la Procuraduría no lo tiene diseccionado. Por eso lo dejamos como pregunta, Luis Alberto. O no lo tienen o no lo quieren hacer público a los medios, porque la petición fue hecha con tiempo. De hecho, fue una semana antes de lo que es el 5º informe del gobernador Guillermo Padres Elías, y nos daban largas, y simplemente nos presentaron, te repito, de manera austera. El problema de Cajeme, Luis Alberto, ¿qué es lo que pasa? Platicamos con el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Murró Palacio, y nos decía que falta coordinación, reconocía que falta coordinación, que se necesita trabajar de manera conjunta entre la Federación, Estado y municipio, y que desafortunadamente en este caso pues no se ha tenido. Si gustas, escuchamos un poquito lo que dice Ernesto Murró, que ahí engloba todo lo que, el contexto que maneja de Cajeme. Sí, ha sido muy complicado Cajeme, pero son muchas otras razones que no tienen nada más que ver con la seguridad. Tiene que haber muy buena disposición, tiene que haber confianza, tiene que haber entrega, tiene que haber cero política. La seguridad no tiene ideologías. No se puede trabajar con alguien que no se tiene confianza, no se puede trabajar con alguien que continuamente está atacando al gobierno.
Luis Alberto, un ejemplo que nos daba el secretario de Seguridad es que al inicio de este año en Caborca y Agua Prieta, si recordarás, hubo un problema de violencia muy fuerte, sobre todo en Agua Prieta, en donde desafortunadamente una persona totalmente ajena a los hechos murió. Un padre de familia que convivía en un restaurante con su familia quedó en el cruce de balas y murió. Ahí hubo un problema al inicio del año y nos ponía de ejemplo el secretario cómo ellos trabajaron de la mano con la alcaldesa Irma Villalobos Rascón, quien llegó a la alcaldía de acuerdo a la alianza PRI y Partido Verde Ecologista. Él nos daba el ejemplo que no tienen nada que ver los partidos, que cuando se tiene la intención por parte de los alcaldes, pues se puede llegar a buenos resultados, y hasta la fecha se disminuyó el problema de inseguridad en Agua Prieta y Caborca. En cuanto al rostro de violencia 2014, que es un análisis que hace Unirradio Noticias en base a boletines que envía a diario la Policía Estatal Investigadora, Luis Alberto, tenemos que en lo que es en Sonora suman 438 personas que han sido asesinadas o que han muerto de manera violenta. Aquí, ojo, a lo mejor quienes leen Círculo Sonora o entran a unirradionoticias.com pueden ver alguna diferencia con la cifra oficial. Lo que hace Unirradio Noticias es que integra aquellas muertes en donde desafortunadamente hay un enfrentamiento con corporaciones policíacas y muere alguien, que eso no lo toma la Procuraduría como homicidio doloso, argumentando que los policías no tienen la intención de asesinar a la persona, simplemente reaccionan, ¿no? Por eso es que difiere un poquito los números. Y en general de las víctimas, el 393, que es casi el 80%, eran hombres adultos, 29 mujeres de mayores de edad, que es el 6.6%, y menores de edad, que equivalente al 3.6% del total. Los asesinos ultimaron a sus víctimas con algún tipo de arma de fuego de diferentes calibres. En el 69.4% de los casos, esto se traduce a 304 personas. Con un cuchillo, navaja, machete u objeto punzocortante fueron asesinadas 64 personas, a 42 le quitaron la vida a golpes con las manos, piedras, tubos y palos, mientras que a 28 las asfixiaron, quemaron, ahorcaron o ahogaron. La escena del crimen en el 36.7%, esto representa 161 muertes de los homicidios fueron en la vía pública, cuando la víctima transitaba a bordo de un vehículo, bicicleta, motocicleta, caminaba o salía de algún comercio. En general, Luis Alberto, todos los detalles los pueden encontrar en unirradionoticias.com y también en la 5ª edición de Círculo Sonora, todo diseccionado. Muy bien, tengo que hacer un corte y volver con más información, porque está también acá Teresa Lizárraga y quedó pendiente el derecho de réplica sobre el manejo financiero. Está en verdad extraordinario esta lectura.